Efectivamente, ¿no? Por fin, todo ese proceso que se inició en la sesión plenaria del 2 de diciembre del 2010, pues se va a ser aprobado de forma definitiva el plan general. El provisional hace un año que lo aprobamos por unanimidad. Y antes de desarrollar un poco mi intervención, pues también, sin especificar nombres de personas, agradecer tanto al personal técnico del Ayuntamiento como a todas aquellas entidades y particulares que, con su participación, pues han mejorado y han hecho posible que el Plan General de Ordenación Urbana, pues hoy lo estemos debatiendo y aprobando, en su caso, de forma definitiva. No voy a entrar en todos y cada uno de los aspectos que recoge el plan, porque es largo, y me voy a centrar un poquito más en el tema de la vivienda, que yo creo que es, junto con el desempleo o la precariedad en el desempleo, dos de los grandes problemas, no solo, pero dos de los grandes problemas que tenemos en Amurrio. Del empleo hablaremos otro día. Hoy toca hablar con el tema del plan urbanismo, vivienda y derechos. En cualquier, hoy, estos días ha salido publicado lo que va a ser la normativa de habitabilidad, el proyecto de habitabilidad por parte del Gobierno vasco. En la exposición hace referencia como ya desde el año 48 el derecho a la vivienda digna está reconocido como un derecho humano. Si nos vamos a la Unión Europea, dentro de sus planteamientos, la vivienda, junto con otros, es un derecho humano. Si vamos a la Constitución española, también lo reconoce el derecho a la vivienda. Si vamos en las competencias que tiene la Comunidad Autónoma Vasca, se reincide en que también es un derecho a tener. Por lo tanto, es importantísimo lo que dice el Plan General de Ordenación Urbana respecto a la vivienda y los objetivos, una vez aprobado de forma definitiva el plan, si conseguimos desarrollarlo tal y como establece el plan. Lo ha mencionado Txerra, dice textualmente: se planteará un modelo compacto de ocupación del suelo mediante la colmatación de los huecos existentes en la trama del núcleo principal. Es decir, se ordena en el núcleo urbano fundamental, también las juntas administrativas, por entendernos, todos aquellos huecos que, en vez de hacer un desarrollo urbanístico sin control, donde se ha edificado pues, a conveniencia de lo que son los propietarios del suelo y las promotoras, en aquellos sitios donde hay una mayor rentabilidad, pues los agentes intervinientes en ese proceso han considerado, ¿no? Y, por tanto, compartimos y compartimos el objetivo del plan sobre el diagnóstico y la propuesta para rellenar los huecos de la trama urbana que quedaron vacantes y no hacer un desarrollismo urbanístico por muchos motivos. Primero, porque no es lógico. En segundo lugar, porque el costo que significa en infraestructuras para edificar en sitios alejados de lo que es el centro urbano se multiplica. La pregunta es, si ya de partida el plan aborda esta situación de lo que hay que hacer es colmatar, de lo que llamamos edificaciones ya consolidadas, hay que hacer una referencia a por qué ha pasado esto, ¿no? Porque hemos contado con unas normas subsidiarias desde el año 98, donde la intervención pública, vamos a llamarlo así, no ha sido quien ha liderado los intereses comunitarios y los intereses sociales, sino que ha estado al borde de la iniciativa privada. Entonces, compartiendo ese diagnóstico, hay que ver ahora si el plan, tal y como está escrito, efectivamente, también habla de combatir la especulación del suelo y la especulación mobiliaria, ¿no? Si eso se compagina con lo que realmente luego dice el plan. Entonces, hay algunos aspectos que efectivamente marcan como áreas integradas, que son 4 estratégicas o especiales, donde efectivamente las
capacidad que va a tener el ayuntamiento en la medida que el 15% del valor residual de esas áreas puede compensar el que tengamos muchas viviendas o alojamientos dotacionales donde interviniendo pueda suponer que tengamos un parque público de vivienda en régimen de alquiler social muy importante. Y ahí estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que se deja 16 áreas integradas con muy poca capacidad de edificación. Hay desde 8 viviendas hasta la máxima, que creo que son 53 en Armur. Entonces, si dejamos que esas áreas integrales pequeñas, lo que es la cesión del 15%, que debería de ser en especies, es decir, para hacer suelo público o para construir en ellas vivienda pública, si no intervenimos, puede suponer que de las 472 viviendas programadas, posibles, si lo haríamos de forma conjunta, obtendríamos 70 viviendas de alquiler social o 70 viviendas para el patrimonio municipal. Si lo hacemos de forma individualizada, lo que es en especies, es decir, en locales, en viviendas, es cero. Entonces, ahí hay un gran problema porque la mayoría de lo proyectado puede hacer que sigamos el mismo esquema que hemos seguido hasta ahora, donde el interés privado en esas áreas va a hacer que cada uno edifique en esas áreas integradas y la compensación, en vez de ser en patrimonio, vamos a decir, de locales, se reduce a monetarizar el 15% de cesión. Entonces, estamos en las mismas que estaríamos antes de aprobar el plan. Es irreversible, y luego otra cuestión, es que solo se reserva para esas áreas integrales estratégicas, que son 4, el sistema de cooperación. Es decir, que es la iniciativa pública quien va a generar precisamente la construcción a través de distintos convenios, etcétera, que no me voy a alargar más, y en cambio se deja en las pequeñas áreas, como he dicho, lo que es el sistema de no de cooperación, sino de concertación. Con lo cual, por una parte, sí que estamos en esas áreas estratégicas fundamentales actuando de forma correcta, bajo nuestro punto de vista, pero se deja ese resquicio que, si no actuamos de una forma, porque aunque sean parcelas distanciadas entre sí, se puede hacer sin ningún problema el que sean unas áreas integrales discontinuas en lo que es la ubicación, pero que lleven una misma planificación. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros detectamos en el Plan General de Ordenación Urbana y que no se ha cambiado. No quiere decir que sea irreversible y luego diré por qué. El plan, hay uno, aunque no tenga que ver con la vivienda, también que nosotros proponíamos una mayor protección del suelo forestal para evitar la plantación de arbolado de crecimiento rápido, eucaliptos, etcétera, que, en base que si hay competencias o no, pues nosotros pensábamos que se podía haber hecho una mayor restricción a la hora de poder plantar en suelo privado este tipo de especies. Bien, durante este proceso también nosotros hemos hecho alegaciones a lo que es la memoria de la evaluación estratégica de medio ambiente, que no voy a desarrollar. También hemos hecho alegaciones de impacto de género, que tampoco voy a desarrollar, simplemente comentarlo, porque aparte del Plan General de Ordenación Urbana que hoy de una forma definitiva aprobamos, tenemos actualmente un borrador, que son las ordenanzas de edificación y de edificación, que tendremos que trabajar para que estas lagunas, que entiendo yo que todavía faltan, en competencia municipal podemos desarrollar estos déficits que estoy mencionando. El año pasado, cuando hablamos el definitivo, nosotros nos abstuvimos en la comisión correspondiente, pero planteamos a todos los grupos, pero bueno, especialmente al equipo de gobierno, una serie de puntos para poder aprobar este Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, cómo vamos a actuar a partir de hoy. Es decir, esto supone una herramienta fundamental para la próxima década, por lo menos,
en lo que es el desarrollo urbanístico del municipio. O sea, es una herramienta estratégica fundamental para lo que puede ser el Amurrio dentro de una década o más tiempo, ¿no? Entonces, planteamos, para esos déficits que he enumerado antes, planteamos que tener la iniciativa pública y no el interés privado, por la función, esto que estoy diciendo yo además viene recogido en la ley, que quiere decir que no me estoy inventando nada nuevo, en todas cada una de las leyes sobre vivienda, la ley del suelo del País Vasco, etcétera, etcétera, todo esto dice que las funciones, el derecho humano, las funciones de la administración en proporcionar los medios para lo que es una vivienda digna, el régimen que sea, etcétera, etcétera, es algo que viene recogido en el plan porque viene recogido en las distintas leyes aprobadas, entonces, nuestra gran preocupación es precisamente a partir de ahora cómo vamos, qué medios vamos a poner para precisamente que la intervención pública marque las directrices y marque las pautas para que dentro de unos años haya un desarrollo urbanístico mucho mejor, para que efectivamente el tema de la vivienda, un problema fundamental en Amurrio, pues vire y podamos ser capaces de ofrecer un parque público de vivienda en régimen de alquiler social para aquellos dos sectores que no puedan acceder a la vivienda libre. Y planteamos lo siguiente, que haya un órgano de ejecución, así como ha habido una asistencia técnica para lo que es la redacción del Plan General, desde el año 2010, planteamos un órgano de ejecución pública de planeamiento liderado por los técnicos municipales, pero que es posible que tenga, porque es complejo el desarrollo de estas actuaciones que estoy mencionando, para precisamente impulsar y no estar al albur de los tiempos que nos marcan pues otros intereses, vamos a llamar, privados, ¿no? Este órgano de ejecución pública de planeamiento me parece que es fundamental para los próximos tiempos, ¿no? Otra cuestión que planteamos es que tanto las viviendas de promoción pública, tanto sea del Gobierno vasco, que en la actualidad se están realizando dos edificaciones, como las que sean de promoción municipal, pues que sean en régimen de alquiler social, que el 15% de cesión, salvo, cuando hablamos de obstáculos, ya lo planteamos la otra vez, obstáculos insalvables, es decir, que hemos hecho todo lo posible, pero no hay falta de financiación o los obstáculos que tenemos son insalvables, están justificados, argumentados y se pueden hacer excepciones, pero si no, eso debe ser la política general y, en todo caso, todos esos suelos y edificaciones nunca pueden ser enajenados ni ser objeto de venta privada ni en derecho de superficie. Esto era un poco el compromiso que llegamos con el equipo de gobierno, entendiendo que esos déficits que veíamos, bueno, a través de la acción política y pública, pues lo podíamos mejorar. Ya que hablamos de alquiler, y aunque no tenga que hablar con el Plan General de Ordenación Urbana, sabéis que hemos planteado con el tema de la vivienda vacía, que a partir de la segunda vivienda incrementar los impuestos, en concreto el 50% del IBI, de tal forma para animar a que el mercado de la vivienda de alquiler como una medida paliativa, no como una medida simplemente recaudatoria, sino paliativa. También nuestra preocupación con el tema de la juventud y la vivienda, el empoderamiento, pues propusimos y fue aceptado destinar 30.000 euros al tema de la vivienda de alquiler para jóvenes, para ayudar, mientras que tenemos ese parque público de futuro que haga innecesario este tipo de ayudas y que vaya a toda la gente y que solo el 30% de su salario, de sus ingresos, pueda pagar el alquiler en base a los ingresos que cada uno tiene. En definitiva, hemos expresado los claroscuros del Plan General de Ordenación Urbana, sabiendo que bueno, pues, la voluntad del propio plan es positiva, las mejoras que se introducen, hemos criticado algunos aspectos que entendemos que el plan pues, no recoge de forma adecuada, pero que no es irreversible y con compromiso y voluntad política se pueden mejorar en los próximos años y que a través del trabajo que podamos realizar en las distintas ordenanzas
que están ahora en borrador y que habrá que ver si coinciden, por lo menos en los mínimos, que las que propone el Gobierno vasco y otras todavía mejores, pues conseguimos que con unas actuaciones y otras podamos decir dentro de 10 años pues que el desarrollo urbanístico y el problema de la vivienda en Amurrio ha cambiado radicalmente y es mucho mejor que el actual. Y de momento, en la primera intervención, ahí lo dejo.